Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva charla de Narcierda. Vuelvo a tener a mi lado a mi gran compañera y estimable amiga Eco. Hola, ¿qué tal, Eco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. O buenos días, no sé exactamente. Esto es como el show de Truman. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. ¿Qué tal estos 15 días? Bueno, pues bien, se han pasado rápidos y me han servido para tomar notas y profundizar en el tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a tratar hoy, que no es ni más ni menos que el perdón. El perdón de la víctima al narcisista. Algo que es muy difícil. Vamos a empezar un poquito definiendo qué es el perdón, que es un acto emocional y cognitivo de dejar de sentir rencor o enojo. No sé si nos suena después de salir de una relación con un narcisista hacia alguien que nos ha hecho daño o nos ha ofendido. Significa liberar la carga emocional negativa asociada con el evento y trabajar para restablecer la relación o alcanzar una paz interior. Y esto no significa que se justifique, ojo a esto, o excuse el resentimiento, lo que puede tener un impacto positivo en la propia salud mental y emocional. Vale, esto simplemente es cuando tú perdonas, dejas ir. No significa que se te haya olvidado, no significa que no te hicieran daño, significa que ya, pues mira, es una experiencia que he vivido, aprendo de ella y a otra cosa mariposa. Es algo bastante difícil, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a disgregar qué es el perdón, porque no es lo mismo. Cuando aplicamos el prisma de víctimas de narcisistas o psicópatas, no es lo mismo que para el resto de la sociedad, ¿no? Correcto. No es lo mismo algo que ha podido hacer un amigo, mira que me has dicho, que no me has dicho, que no me has invitado, ¿no? Eso sigue un camino pues más o menos estandarizado, ¿no? Venga, el perdón, ta. Pero cuando uno es víctima de estos personajes, ya es más difícil qué es el perdón, establecer las condiciones para ese perdón. No es tan sencillo y ahora lo vamos a ver. De hecho, como dice la web What is Codependency, os lo traduzco, a veces el perdón puede parecer difícil o incluso inaceptable. En otras ocasiones perdonamos y luego somos lastimados de nuevo, llegando a la conclusión de que perdonar fue un error. Estos sentimientos surgen de una confusión acerca de lo que significa realmente el perdón, porque perdona para aprender. Perdonar no significa olvidar las acciones de otras personas o el daño causado. De hecho, a veces, para protegernos, tomamos la decisión de no tener contacto con esa persona en el futuro. El perdón, de hecho, no implica justificar o minimizar el daño causado, sino que a menudo las personas codependientes, o en este caso las víctimas de narcisistas o psicópatas, perdonan y olvidan poniéndose en peligro una y otra vez. Perdonan y luego minimizan o racionalizan el abuso o la adicción de sus parejas. Y esto es lo que muchas veces también podemos vincularlo a la disonancia cognitiva que nos generan las relaciones con este tipo de seres, yo le llamo seres del Averno, ya lo sabemos, que te generan esa realidad alternativa que dices tú, bueno, me hizo esto, pero es que yo también me lo merecía. ¿Por qué? ¿No? Has dicho una cosa que creo que es punto fundamental para todo este discurso que vamos a desarrollar. El perdón no implica perdonar y olvidar, poniéndose en peligro una y otra vez. Correcto. A mí me dijeron una vez que yo de pequeña, cuando iba al instituto, cometí algo gravísimo, mentira, o sea, tonterías. Y uno me dijo así como muy adulto, con 13 años, ¿no? O 14. Perdono, pero no olvido. ¿No? Y yo dije, pues vale. Pues no olvides, ¿no? Estate machacándote aquí todos los días con esta tontería. Pero sí que es cierto que las personas que hemos sido víctimas de narcisistas y psicópatas, tenemos que tener en cuenta eso. Perdono, pero no olvido, porque en el momento en el que olvidamos, ahí que nos vemos en el hoyo. Otra vez, ¿no? En plan, no pasa nada. Sí pasa. De hecho, el proceso de una víctima es perdonar, pero para aprender lo que ha pasado de todo el proceso, durante todo el proceso, para evitar
en lo máximo posible, repetir esos patrones, ¿no? Sí. Y dime. No, la pregunta, 2 preguntas. Yo creo que he formulado primero una, pero las voy a empezar de otra manera. ¿Qué es el perdón? Yo cuando pienso en qué es el perdón me viene enseguida el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Si partimos desde un punto de vista cristiano, tendríamos que perdonar, ¿no? Y olvidar a los narcisistas, porque al final estaríamos en el mismo punto de acción. Ya lo dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uh-huh. No, es que claro, como la Biblia habla tan metafóricamente, no se trata solamente de, no es olvidar en plan, se me ha pasado, sino aprender, pero como en este caso, aquí pasa una cosa, eso es sobre todo viable cuando 2 personas tienen empatía. Cuando 2 personas tienen empatía, si yo pido perdón, te pido perdón a ti, Eco, te estoy pidiendo perdón desde mi empatía y desde la máxima plena convicción de que yo voy a intentar no volver a hacer eso que te ha hecho daño o te ha dañado, porque yo tengo empatía contigo. ¿Qué pasa cuando hemos vivido una relación de abuso? ¿A ti quién te ha pedido perdón? A mí nadie. A día de hoy, en mi vida, respecto a un abuso, nadie. Vale, eso significa... ¿Cuántas veces has pedido tu perdón? Yo me disculpo constantemente, yo también. de hecho. Esto es otra característica. Sí. De hecho, me lo tengo que quitar. Sí. Pido perdón hasta por existir. Sí, yo a veces digo, vivo pidiendo entre perdón y permiso. Sí, donde trabajo, hubo una chica que me dijo, no nos pidas perdón, danos las gracias. Claro. Danos las gracias por esperar y tener la paciencia de esperarte. Y yo, ostras, ¿es verdad? Ojo. Bueno, pues esto igual con todo. A ti no te ha pedido nadie perdón. No. A mí si han abusado psicológica, no me han pedido perdón de una manera Real. Genuina y verdadera. Jamás. Pero es lo que decíamos al principio, es que no son relaciones al normales. Uso, desde un tú a tú. No. Entonces, a ti no te ha pedido nadie perdón. Tú lo que tienes que hacer es, para volver a evitar que surjan ese tipo de confrontaciones con otras personas, ya no solo con el que está siendo, ha sido o fue tu abusador o perpetrador, y también, si eres hombre, pues abusadora, perpetradora. Da igual, aquí hablamos en general. Nunca te va a pedir perdón. Entonces tú lo que tienes que hacer... Bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Ya puntualizaremos. Tú lo que tienes que hacer es perdonar desde tu ser interno más profundo y desde tu mente a tu perpetrador, que no te va a pedir perdón, pero tú, para parte de la sanación del abuso, implica llegar a eso. Vale, y es muy difícil, ¿eh? Hemos visto desde el punto de vista religioso, ¿no? Hemos pasado así por encima porque al final nos podemos tirar mucho tiempo hablando sobre eso. Y un poco en la línea, ya más en el nivel psicológico, tenemos Valeria Sabater, que es psicóloga, dice: la psicología del perdón es también una forma de desapego, ¿no? Hace referencia a todo un acto de valentía por el que las personas dejamos a un lado ese rencor que nos carcome y del que somos cautivos para aceptar lo sucedido y permitirnos avanzar. Yo creo que esa es una buena opción. Saber qué es lo que ha pasado. O sea, esto ha pasado. Porque esto de, no pasa nada, venga, ya se te olvida. Sí pasa. Sí pasa. Y quedan cicatrices y luego vas a tener que ir al psicólogo. Todo eso ha pasado y es real. Aceptarlo, pero sí llegar a un punto en el que te desapegues. Yo puedo hablar de lo sucedido desde el desapego. Hay momentos a los que a lo mejor pues me sigue pinchando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero llega un momento en el que te desapegas de esa historia y puedes verla con perspectiva, pero pasó. Claro que pasó. Pasó y no fue baladí. No. De hecho, cuando tú de verdad empiezas a despertar, empiezas a sanar, hay un open mind, hay una apertura de mente, ¿vale? En donde todo cambia. Todo cambia, tu percepción cambia, y no hablo del momento ese en el que sales de la relación y todo el mundo es narcisista, todo el mundo... No, hablo de una realidad, cuando ya todo está más sosegado, más pausado. Entonces, aparte, hay que saber entender
todo el proceso. A mí hay una definición que me gusta mucho, que es de Mitch Albom, de las 5 personas que conoces en el cielo, que dice: retener la rabia dentro es un veneno, es que en verdad nos mortificamos nosotras solas. Te come por dentro. Creemos que el odio es un arma que ataca a la persona que nos hizo daño, pero el odio en realidad es una espada curva, y el daño que hacemos nos lo hacemos a nosotros mismos. Aquí la realidad es que nos vuelvo al inicio, somos empáticas. Ujú. Entonces, si tú eres empática, hacer daño a otra persona, aunque se lo merezca, a ti también te hiere. Sí, claro. Sí. Te hie- No te aporta nada positivo las venganzas ni estar ahí. Le voy a decir y le voy a... No, No. porque al final entras en una espiral de, de consumirte a ti misma. Que no te aporta nada. Bueno, ya lo comentamos en la semana pasada, cuando estuvimos hablando de Shakira y Piqué, que mencioné la serie esta de Dirty John, Dirty John, sí. y acaba, por decir, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Una venganza, otra, y ahora no sé qué, y acaba muy mal. ¿Y qué aporta eso? ¿No? Hay que sacar un aprendizaje o no aprendizaje, tampoco es necesario que te abras un podcast, ¿no? O sea, quiero decir, pero decir, bueno, hasta aquí. Yo ya me desapego, me desvinculo de esta historia. Voy a hacer una pregunta, te la hago a ti, me la hago a mí, os la hago a todas las personas que estáis escuchándonos. ¿Hemos perdonado al narcisista, al psicópata? Hablando desde el desapego, no desde el aquí no ha pasado nada. Desde el desapego. Yo creo que sí. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y tú? No lo sé. No lo sé porque yo sigo teniendo deseos de venganza. Por feo que quede esto que digo. No, no es feo, o sea, es normal, quiero decirte. Sigo teniendo deseos de sed de venganza y entonces eso significa que no. No lo sé. Que no lo he perdonado, que no me he conseguido desapegar, ¿no? Y decir, venga, hasta luego. No lo sé. Yo creo que sí, porque lo bueno de empezar a perdonar Ujú. es que tu vida deja de rodear al narci, aunque hayas hecho el ejercicio de bloquearlo de todas partes para empezar a hacer ese contacto cero, o estés haciendo la piedra gris porque os une algo. Recordemos que además no solamente son relaciones de pareja, sino que también puede ser cualquier tipo de relación, y a lo mejor estás conviviendo con un jefe no, con un jefe psicópata o narcisista, y te toca estar ahí porque ahora mismo no tienes otras opciones laborales y tienes que estar ahí. Entonces, al final, cuando de verdad logras ser indiferente hacia ti, como dejas de perder tiempo vital en tu vida. Ujú. Mira, tenemos una frase apuntada que es perdonar para evitar el desgaste personal. Claro. Que lo tenemos en mayúsculas, es que esa es la clave. Claro. O sea, es que ujú. al final, si te paras a pensar y haces un análisis de ti mismo, el tiempo que inviertes en pensar a la persona que te ha lastimado, y esto es en general, ya no solamente que sean... Es demasiado tiempo como para el tiempo que ha durado su lastimación hacia ti, Ujú. porque además, simplemente en el caso de los narcisistas y psicópatas, lo hacen porque sí, Ujú. que esa respuesta la dijimos en el primer podcast, pero es una realidad hiriente, doliente y que cuesta mucho Porque asimilar. pueden. ¿Por qué lo haces? Porque pueden, puedes. pero ellos no, Claro. excepto cuando quieren ahí hacer de manera maquiavélica una venganza de estas súper tremebunda porque a alguien se le... Como norma general, ellos no se desgastan tanto. No, es innato, entre otras cosas. Claro, por eso es su absurdez, porque ellos de repente, me apetece esto y lo hago sin pensar en las consecuencias, que dices, pues, ¿qué pasa? No pasa nada para ellos, claro. Y aparte, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya no solamente el tiempo que malgastas pensando en una traición, porque no lo haces y lo dejas ir, sino que simplemente lo haces y luego quieres hacer otra porque no ha sido suficiente, porque no sé qué. Entonces, no terminas de desapegarte, y aquí vamos al quid de la cuestión, yo creo. Porque el contacto cero no es solamente bloquear, el contacto cero es... Sí, hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Ya no existe. Entonces, la psicología del perdón, pero esto también es en general, ¿no? Es el desapego. Y claro, aquí venimos con una codependencia, la mayoría, no todas, pero muchísimas de las víctimas, tremenda, tremenda, y eso es muy difícil.
muy difícil. Y como bien está aquí señalado, es un acto muy de valientes y es muy importante que esto no sea una imposición tampoco de la víctima. Ujú. En las fases del duelo son las que son, pero en una relación, en lo que sea. Y a eso la víctima tiene que llegar sola. Y si ve que está en un bucle, que no puede llegar a eso, de verdad, si no ha sido a un terapeuta, a un psicólogo, debes de ir. Un poco en esa línea y comentando lo que has dicho al principio, que un día vamos a hacer un podcast, pero yo creo que de eso vas a hablar tú sola porque se te da muy bien el tema de la disonancia cognitiva. Es verdad, No en vano. lo tienes muy claro. O sea, yo hablaremos de eso extensivamente. Y va en la línea de lo que estabas diciendo y un poco lo que dice Iñaki Piñuel, que hasta ahora hoy no hemos hablado de él. Dice, la disonancia cognitiva le lleva a mirar a otro lado, deja pasar el tiempo, a veces años, incluso a perdonar al psicópata, creer en sus disculpas, en sus promesas de cambio y de redención. Cuando nosotros salimos de una relación, tenemos la disonancia cognitiva de la que tú bien has hablado al principio y nos hace seguir dudando, o sea, llegar a perdonar. O sea, fíjate, Iñaki Piñuel tiene un punto totalmente, no un contrapunto, sí, es un contrapunto, porque él, según esa frase, yo tengo mis serias dudas de que él crea que debamos perdonar, ¿no? Lo que, No sé. lo que yo le he leído a Iñaki Piñol precisamente en la reflexión que estaba haciendo ahora, que creo que es la más acertada. Siempre te dicen, tienes que perdonar, tienes que llegar al perdón. Entonces, hay veces que en el duelo se llega a un perdón fake, a un falso perdón. Porque tú dices, sí, lo he perdonado. Nosotras no lo hemos pensado, ¿te has dado cuenta? Sí, yo tengo mis serias dudas de Vale. que no lo he hecho. Pero hay mucha gente que, bueno, está genial que te respondan. Hay gente que te responde así y dice, ostras, de verdad lo ha perdonado. Es que ni siquiera te planteas preguntárselo porque se nota, ¿no? Porque cuenta las cosas como una mera anécdota. Pero hay otra gente, sí, 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 yo le he perdonado, pero le ves hablar desde las entrañas del rencor. Entonces, lo que dice Iñaki Piñuel en sus libros y todo eso es que es lo que al final la reflexión que llega es esa. No te puedes imponer perdonarle. Porque, ¿por qué tienes que perdonar a alguien que tampoco te pide perdón, no? Es lo que estábamos diciendo al principio. Sino que tú sola, por tu propia sanación personal, la víctima, por eso hablamos en femenino, tu propia persona necesita redimirse de alguna manera. Y la manera que el ser humano con empatía tiene de redimirse ante situaciones de dolores a través del perdón. Y mucho más cuando son dolores físicos y emocionales. Iñaki Piñuel, vamos a darle la mención que se merece, es una de las personas más expertas en este tipo de abusos. Tiene muchísimos libros, Amor Cero, Familia Cero, porque trata la perspectiva del dolo Mi jefe es un psicópata, que ya hablaremos de ese libro. Sí. Y es una referencia aquí en España, por lo menos, y a nivel sobre todo hispanohablante, para conocer profundamente el maltrato psicológico, físico y de todas las maneras que te puede hacer una persona narcisista o psicópata. Y además, muy altruistamente, tiene un canal de YouTube donde hace unas explicaciones que son masterclass y es digno de mención porque de él y de otros, pero de él ha aprendido muchísima gente. Y bueno. Si te fijas, él tiene 7 argumentos contra el perverso consejo de obligar a la víctima a perdonar. Es que ese es el punto. No hay que obligarla. Yo no te puedo obligar a ti a que tú me perdones, aunque seamos las dos empáticas. No te puedo obligar a que me perdones. Tú me tienes que perdonar porque dices, venga, vale, te perdono. ¿Vale? Entonces, porque aquí vas a perdonar sin ver un arrepentimiento de nada. Sin ver un cambio de actitud de nada. Entonces, ese perdón es mucho más profundo porque si viene algún día a decirte algo es mirarle y decir, hasta luego. Claro, mira, las condiciones del perdón, que reconozca su error, cosa que no va a hacer, que sienta arrepentimiento, cosa que no va a hacer, que proponga no hacerlo más, cosa que no va a hacer, y por último, que lo cumpla. O sea, eso no lo va a hacer. Tú me has preguntado, ¿te ha pedido alguien perdón? Nadie, nadie ha venido. El médico psicópata, ¿no? Ha venido, oye, perdóname, tal.
No, porque es que ni siquiera, yo creo que no es consciente a día de hoy que ha hecho nada. O sea, eso pasó, ¿no? A ver, y si son conscientes, tenemos que entender que ellos piensan Ujú. que te lo merecías. Sí que es verdad que en algún momento pueden pensar que lo cagaron, pero no porque te hicieron daño, No sé, porque era sino lo que... porque al hacer eso que hicieron, Mm. si querían tenerte durante más tiempo atrapada o que hicieras X actuación a su favor, que esto cuando lo entiendes parece muy difícil, pero cuando lo entiendes es muy fácil. Como ellos intentaron manipularte de una manera y esa manipulación les salió al revés de lo que querían conseguir, se arrepienten de no haber hecho las cosas de otra manera, pero no por hacerte daño a ti, sino por no haber podido ellos conseguir el fin que querían y que se creen que son merecedores de ello. Entonces al final no deja de ser como, madre mía. Mira, aquí hay un punto también. Yo estoy muy en contra de las teorías New Age, ¿no? Bueno, Todo sí. pasa por algo, los malos van a acabar mal, los buenos van a acabar bien, todo eso son tonterías. Hombre, yo sí pienso que todo puede pasar por algo, porque todo nos trae la resiliencia Sí, también, te aprende, pero te todo, enseña eso. pero Sí, todo o en sea, general, no. Y las cosas pasan porque pasan Y nada es casualidad. y si a ti ahora te pasa, es por algo, ¿no? Claro, por algo será. Por algo será, pero, Por algo pero será. es que, bueno, ya me estáis entendiendo. No porque me lo merezca, ojo. Ya, pero sí, las teorías New Age, si te pasa bueno, porque eso estaba escrito y te lo y si te lo pasas malo, también, también, ¿no? O solo nos pasa por lo bueno. No. Nos pasa por todo. Ya, Y no es vale, cierto, sí, porque hay pero yo gente no que me se pone refiero a ese tipo de... enferma Sí, no. y eso, pues no se No, lo pero a merece. veces esas cosas pasan porque a través de ese dolor descubres otras cosas. No porque te lo merezcas, es que yo no pienso... Pero es que ahí vamos, ahí vamos yo a no- pinchar, dice. Claro, pero es que la resiliencia es eso. Se propone a las víctimas que consideren a los maltratadores maestros que le enseñaron lecciones de vida. No. Haber dado con un personaje de estos no es ninguna lección de vida. Yo, sinceramente, o sea, preferiría no haberme visto como me he visto. Ni tú, ni cualquiera de vosotros. ¿Qué lección de vida? Sí, haber perdido la inocencia. Que es lo único que yo me recuerdo a mí misma en un coche llorando y decir, me has quitado la inocencia. Eso es una lección de vida, descubrir el mal. Es que... Es que o sea, me está encantando esta visión del perdón de Iñaki Piñuel porque me parece acorde con lo que yo... ¿Ves? Y el punto número 6 dice, muchos coaches, supuestos curanderos y gurús New Age, sanadores e incluso psicólogos recomiendan este remedio casero del perdón. Porque es un remedio, o sea, me parece muy buena definición la definición de el desapego. Sí. Me desapego. Pero el perdón me parece tan complicado. O sea, si ahora tuviéramos aquí a estas personas, es que se me ponen los pelos de punta de pensar que están aquí. Sí. ¿Qué perdón ni perdón? Pues... Es que, o sea, puedo poner distancia mental, vital, todo lo que tú quieras. Incluso desearte que te vaya bien. Quizás para mí eso es mi manera del perdón. No desear el mal. Pero que yo o sea, no Eres deseo, más buena persona que yo. No deseo que te pase nada. No. Pero de ahí... bueno, sí, que de no ahí le pase ni bueno ni malo, o sea, me da igual. A decir, ay, te perdono. Uf, no lo sé. Supongo que depende también de en qué situaciones te hayas visto. Si es como más light, pues igual, pues dice, vale, a otra cosa, pero hay cosas graves. Sí, hay cosas muy graves. No es lo mismo que te pongan los cuernos y hasta luego Mari Carmen o que te veas en un quirófano. Entonces es como, te perdono, entre comillas. O que tengas cicatrices todavía, que las hay. Y no solamente físicas, ¿eh? Sí, no, cosas gordas, cosas muy gordas, que ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces, el tema del perdón es complicado. Me está gustando mucho este programa. ¿Has visto? Estamos viendo aquí... Lo teníamos que hacer, porque casi no lo hacemos. A ver, pero por eso es que yo, si te das cuenta, desde el principio lo que trato de decir es eso, que hay que perdonar, pero eso, para que te dé igual, para obviarlo. Yo no digo que haya que desearle el mal, no se lo deseo a nadie, porque si no además te pone a la misma altura que la de ellos. Sino, es que me da igual tu vida. Tú eres más buena que yo, que le deseas el bien. Fíjate, conforme lo estaba diciendo... Aunque yo creo que el bien les hace daño, ¿eh? Sí. Sí. Pues todo el bien del mundo. O sea, sí. todo el bien del mundo para ellos. Yo creo que sí, porque no son Les vaya capaces de bien. alcanzar eso.
Pues tía, Porque ellos son muy de repetir, yo soy buena persona, ¿eh? Pero yo soy muy buena persona. Y además, cuanto más lo dicen, es como, yo no necesito decir que soy buena persona para que la gente al final llegue a esa conclusión. De hecho, me despidieron una vez por ser demasiado buena persona para dedicarme a ese tipo de trabajo. Y fue como, me acabas de despedir echándome el piropo más bonito de mi vida. Han sido 2 veces, pero una me lo dijeron así, tal cual te lo he dicho, literalmente. Sí, sí. Entonces, yo no he necesitado decir soy buena persona para que me lleguen a despedir por serlo. Cuando una persona no para de repetir, no, pero yo soy buena persona, ¿eh? ¿Qué es lo que le carcome en la conciencia si es que la tienen para no parar de repetirlo? Pues tía, esa era mi única defensa con el psicópata. Repetirle continuamente que yo era buena persona. Porque jugó contigo al revés. Es que aquí hay muchos matices, porque luego... Claro, porque yo era, Claro, yo era la loca. Claro, porque ellos te exponen. Ellos que llegaba con mal karma se reflejan, a su casa. se reflejan en ti. Ellos, ten en cuenta que tú eres un espejo de ellos. Y aquí sí, mira, hay muchas cosas de la New Age. Tú eres un espejo para el del frente, no sé qué, no sé cuánto. Eso sí que yo, mira, de verdad, vamos a dejarnos de esa tontería. Vamos a utilizar la ciencia, que para eso está, que se llama psicología, se llama filosofía, se llama psiquiatría, se llama medicina, se llama ciencia. Se llama ciencia. Vamos a dejarnos... Y mira que yo soy súper fan del horóscopo, pero, pero no. A ver, la única, yo no sé si es que esto lo escribió una persona que se pensaba, yo qué sé, que topó con un narcisista que no paraba de despejarse en ella y entonces por eso salió la ley. Bueno, la ley del espejo está reflejada también en psicología, pero está reflejada para este tipo de casos en concreto. En psicopatología todas estas cosas, como se estudian los trastornos de la personalidad, se ven súper claras. Ellos te utilizan a ti de espejo. O sea, es tan fácil pillarlos que cuando crees que cuando lo ves es como, no puede ser, me está volando la cabeza, se me está yendo la pinza. Porque no te pasa, me estás diciendo, yo tenía que decirle soy buena persona, ¿vale? Me tenía que justificar ante sus castigos. Era como, ¿cómo me estás haciendo esto si yo soy... O sea, si yo aquí no vengo a matarte ni a pegarte, yo soy buena persona. Para él no, yo era el Satanás personificado. Claro, pero porque te estaban, él estaba ahí proyectándose en ti, que pero es como bueno, que esto vamos a hacer terapia ya otro día. Sí, pero porque él se estaba proyectando en ti todo el tiempo y al final, al decirle tú eso, entonces él sentía que la buena persona era él, porque esto es lo de darle la vuelta a la tortilla, el espejo, ¿no? Claro, el espejo, ya está. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿en qué clase de realidad vives? Que cuando le dices, ¿qué me dices? Si yo no soy... Cuando tú tienes claro quién eres, vamos a ver, ¿qué me estás...? Yo lo he dicho, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿De quién estás hablando? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Te estás confundiendo de persona? Eso lo hacen con las infidelidades. Wow, siempre te están acusando. Todo, pero esto hablaremos en otro capítulo. ¿Qué dices? Yo no soy ese tipo de... Lo hacen con todo, en realidad. Yo no soy ese tipo de persona. ¿Qué estás hablando? Y si tú te conoces bien y ellos ven que tienes plena convicción y todavía no han llegado a tergiversar tanto tu realidad como para que ni tú misma puedes pensar si estás loca o no, eso sí. Pero el quién eres, que todavía tengas súper clara tu propia identidad y sigas teniendo conciencia con ese de ti misma y conciencia de ti misma, ellos ahí siguen perdiendo parte del juego, aunque no lo creáis. ¿Por qué? Porque mientras tú sigas con tu conciencia de quién eres, cuando ellos se proyectan en ti, dices, digo, ¿qué pasa? Por eso lo de se cree el ladrón, esto ya lo dije en el primer podcast, lo siento, pero es que es una realidad. Se cree el ladrón que todos son de su cuestión, no falla. Sigue diciéndome a Piñuel que nos encendemos y nos vamos por peteneras, que yo soy muy dada a eso. Correcto, ya vamos a ir cerrando. Mira, Piñuel en su última... Pero en este caso sí entiendo que sea tan tajante porque te está hablando desde dentro de la relación, ¿no? Claro, nada de perdonar, tienes que sacar de tu vida a quien te maltrata. La primera vez debe ser la última. No existe ninguna buena razón para permitir que tu maltratador pueda recomenzar la tarea de destruir. Bien, te lanzo una pregunta. Dime. Ya vamos cerrando. Sí. Hoy es un programa de reflexionar, ¿eh? Sí, sí. ¿Y el narcisista puede perdonar o siente que tiene que perdonar? Realmente, bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Que llega un punto en el que dices, ¿a mí qué me va a tener que perdonar ese ser del Averno? Haz una reflexión
durante toda la relación con ese ser del Averno, de verdad, no ha habido momentos en el que has perdido el oremus, como dice aquí mi amiga Eco, y no te has comportado como una persona que en realidad no eres tú. O sea, quiero decir, Sí, claro. y has hecho cosas que en condiciones normales y no de enajenación mental transitoria no habrías hecho. Porque entramos en enajenación mental transitoria en alguna que otra ocasión con ellos, Ujú. Al menos yo. ¿Vale? Entonces, ellos perdonan. En realidad, yo creo que ni se lo plantean. Ni se lo plantean. De hecho, cuando te dicen, te perdono, no sé si te pasa. Lo dicen con... Hay Yo he pedido perdón de manera cuando te causan algo, ¿no? Te pasa algo. Entonces tú te pones reactiva, reaccionas ante lo que has hecho. Claro, te pones hecha una fiera y puedes montar, pues sí. Y entonces, sí, claro, efectivamente me he visto pidiendo perdón. Ya no sé si me han otorgado ese poder del perdón o no lo recuerdo. Pero sí, pero es curioso, o sea, es curioso el fenómeno en el que tú acabas pidiéndole perdón a un narcisista por algo que te han hecho ellos. Y muchos de los que nos estaréis escuchando diréis, hostia, es verdad, hemos acabado pidiendo perdón por algo que me has hecho tú. Sí. Y un poco la excusa esa que decía yo de, si soy buena persona, que es excusarse, ¿no? O sea, me estás metiendo aquí en un fregado y encima de todo acabo yo pidiéndote perdón. Eso es un clásico, eso es un clásico. De hecho, parte del abuso, del ciclo de abuso narcisista y psicopático, es que ellos, cada vez que te hacen un maltrato y súper fuerte, que ya hasta tú te das cuenta que ya no son civilinos, están, perdóname, cariño, perdóname, ha sido sin querer. Y entonces te vuelven a hacer una especie de love bombing, que yo no lo llamaría en ese caso love bombing, pero te vuelven a hacer otra vez el ciclo de inicio, tal, hasta que te vuelves a confiar, y otra vez hasta que al final entras en esa disonancia cognitiva que he hablado al principio y ya todo es como mucho más heavy metal. Porque ya te pido perdón, pero a los 5 minutos otra vez prepárate que... Y de ahí pues vienen todas esas cosas. ¿Sienten el perdón? No lo sienten. Piden perdón como herramienta porque saben que para las personas con empatía... Efectivamente. Para llenar su ego y porque para las personas con empatía es importante sentirnos bien con nosotros y con ellos, o ellas o ellos. Vamos cerrando ya, ¿no? Sí, vamos cerrando. ¿Tú qué conclusión has sacado de todo esto? Que yo no he perdonado, pero no considero que sea necesario perdonar. Porque a mí no me desgasta. Creo que tanto tú como yo convertimos el perdón o el no perdón en acciones como esta, por ejemplo, que es difundir la palabra y ayudar a otros. Entonces, a mí no me pesa, y a ti tampoco. No me pesa, no me reconcome. Y, como he dicho antes, sí que tengo deseos de venganza. Entonces, eso no significa perdón. Tengo deseos de venganza, pero que le vaya muy bien. O sea, donde sea. Sí, pero tú quieres que la vida le haga justicia. No, la vida no, yo. Ah, vale. La vida no, o sea, si yo tuviera un caso hipotético y yo me pudiera vengar y no pasara nada así, sí, me vengaría, pero no es así. Como soy, ¿sabes? Me justifico, soy buena persona, no lo voy a hacer. Pero ¿quién no? ¿Quién no? ¿Que somos Buda? No sé. Es que hay cosas muy graves. Ya, pero... Muy graves. Con su pan se lo coma. Sí. Porque en realidad, aunque no lo vean, también se están haciendo mucho daño ellos mismos. Así pienso yo. Bueno, total, señores, el próximo capítulo hablaremos de esto, de cuando los narcisistas y psicópatas piden perdón. O cómo nosotras terminamos, las víctimas, terminamos pidiéndole perdón a ellos. Así que... Ha sido un placer. Ha sido un placer. Desde mi prisma, mi conclusión es, acéptalo, suéltalo, aprende todo lo que puedas de esto, de tu pasado, presente y de la persona que quieres ser en el futuro. Aprende sobre todo para que no te vuelva a pasar. Claro. Principalmente. Y ser resiliente. Aprender a ser resiliente para poder llevar esto mucho mejor. Y obviamente nunca decir, no ha pasado nada, porque es mentira. Es una falacia. Pasa. Eso te ha dejado heridas graves que muchas veces de repente habrá un activador, un detonador, y te volverás a ver de una manera reactiva que solo te veías con el narcisista.
Y hasta aquí el podcast de charlas de Narcierda de esta quincena. Ha sido un placer, amiga Hasta Eco. la próxima, igualmente. Que tengáis muy buenos días, bueno, en general de la semana. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.